Hola, Licen. Muy buenas tardes con todos ustedes, señoras, señoritas estudiantes. Sí, estamos en la reunión de 2 de la tarde programada para estudiantes del exterior, pero también por la facilidad o por el pedido que tuvimos el día de ayer de los estudiantes de aquí del país, se va a permitir también el ingreso de ellos para reafirmar los temas que hayan quedado inconclusos. Sí, primero vamos a empezar con unas breves indicaciones. Recordemos que esta sesión únicamente tiene una duración de 30 minutos, que es lo que nos permite la plataforma Zoom. Entonces, por favor, cualquier duda que tenga, ponga ahí abajo en la parte inferior que de su pantalla tiene las reacciones, puede levantar la manito para cualquier pregunta. Continuamos con las primeras indicaciones, las cuales son que eh, cada uno de ustedes pertenece a un curso asignado, un corte, ¿no es cierto? En el caso de los estudiantes del extranjero, que se encuentran ahorita en España, en Estados Unidos, la persona que es tutora de ellos soy yo, sí, como docente de proyectos. He podido solventar algunas dudas de algunos de sus compañeros, mismos que me han pedido solicitudes para trabajos y exámenes atrasados. Les comento esto porque hay estudiantes de otros cortes que me piden que yo habilite la plataforma para que puedan entregar deberes y trabajos. Esa función no me corresponde, ya que como les indico, cada uno de ustedes, dependiendo del corte donde se encuentre, tiene un licenciado tutor. En este caso, él es quien se encargará de agilitar el proceso para solventar lo que sería deberes y trabajos atrasados, tanto como exámenes. Obviamente, justificados. Usted tiene que presentar un certificado, ya sea de trabajo, un certificado médico, mismo que indique el por qué usted no ha podido realizar estas actividades. Sí, en el caso de tercero de bachillerato, yo soy tutor del corte 19. Sí, eso es como información que se les da. Segundo, la plataforma, como ustedes saben, tiene un proceso de apertura y de cierre para las actividades y se ha dispuesto la apertura de la unidad número 2 hasta este fin de semana. Entonces, por ese motivo, yo les pido que a las personas que todavía les falta subir tareas y trabajos, lo hagan a la brevedad posible. Sí, el trabajo o el tema que nos corresponde a nosotros para el día de hoy va a ser acerca de la plataforma en lo que concierne a la unidad de aprendizaje 3. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. ¿Sí se ve la pantalla? La Sí, plataforma, licenciado. Sí, la plataforma. sí, sí, se ve, licenciado. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer? Como ven, esta es mi pantalla, mi plataforma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Yo aquí, como ustedes ven, ya me han llegado 7 mensajes para el día de hoy. Siempre me llegan alrededor de entre 40 a 50 mensajes, ya tengo 7 para responder. Siempre las dudas, siempre se van a plantear, nosotros estamos gustosos por ayudarles. Sí, en esta unidad número 3 es la de definiendo el marco metodológico de la investigación, clase que ya se trató la semana pasada, que está grabada y está en mi canal de YouTube. Usted la puede revisar ahí. ¿Qué es lo que nos corresponde ver a nosotros en esta semana? Es lo que sería la obtención de resultados, el marco metodológico y la obtención de resultados a raíz de la encuesta que usted generó. Como ustedes saben, el proceso de revisión de los trabajos siempre va a ser un poco retardado, ya que yo tengo alrededor de 700 alumnos, un poco más. Entonces me toca revisar uno por uno que los trabajos estén bien hechos. La tarea como tal que ya se envió va a ser ya subida a la plataforma máximo hasta el día de mañana para que usted pueda hacer los cambios pertinentes y si es que es necesario vuelva a subirlos. Sí, entonces como les digo, esta parte ya está habilitado para todos ustedes, incluso la tarea de aprendizaje 4. Como ustedes ven, esta es mi plataforma. Aquí nosotros tenemos ya el simulador que se activó ya para esta semana. Les recomiendo realizarlo para que usted vaya viendo las preguntas que es posible que se le vaya a tomar. Y nosotros tenemos aquí a Mundo Oculto, ya tenemos la evaluación, nosotros ya tenemos planificado eso. Sí, entonces, ¿qué es lo que corresponde para el día de hoy? Obviamente ustedes tenían que hacer a manera de encuesta unas preguntas.
tenían que haber realizado 10 preguntas y estas 10 preguntas haber hecho llegar a 10 personas. Sí, entonces esta es nuestro cálculo de la muestra. Sí, hasta ahí estamos entendidos. Tenía que hacer 10 preguntas para aplicar a 10 personas, con una condición. Esta condición era que estas preguntas iban a ser de carácter cerrado. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de carácter cerrado? Las que responden a la respuesta de sí o no. Así habíamos quedado, así habíamos planificado. ¿Por qué? Porque de esta manera es mucho más sencillo sacar el porcentaje que nos van a pedir en nuestra tablita de Excel. Fernando, dígame por favor, ¿cómo lo ayudo? Licenciado, sí, perdón, el licenciado Lenín. Tengo una duda y antes que se me acabe y tal. Sí, estamos hablando de la tarea de esta semana, ¿no? De la tarea 4, de la última tarea del resultado de nuestras encuestas. Correcto. Del Vale, resultado. y la última es que la tengo apuntada aquí sobre la referencia. Hay que poner referencias también, ¿verdad? Correcto. Las referencias como tales en una encuesta no las vamos a hacer nosotros a manera como de bibliografía, sino que eso se refiere al anexo. Si es que usted realizó, si realizó usted la encuesta vía WhatsApp, entonces usted tiene que hacer un screenshot de pantalla para asegurar, sobre todo, la evidencia de que usted realizó la encuesta, que no es una encuesta ficticia. Sí, esto lo vamos a poner en la parte de anexos. Gigi, por favor. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Otra vez mi inconveniente con lo que le dije, que respecto a la encuesta, en el ejemplo, que usted dice que tomemos como ejemplo la encuesta, en su encuesta había 6 preguntas. Entonces, yo puse las 6 preguntas y ahora me cayó de sorpresa anoche que dijo que eran 10, entonces en ningún momento especificaba cuántas preguntas eran. No sé si hubo alguna tutoría, sí, diría que eran 10 simplemente, o no sé. Gigi, en la clase anterior se explicó que iban a ser 10 preguntas y también les di el número de personas a las que debía ser aplicada. Eran 10 preguntas aplicada a 10 personas. Y a las 10 personas sí les puse, pero las 10 preguntas me puse 6. Como bueno, le dije, si es que alguien tiene el inconveniente de la compañera Gigi, por favor, puede volver a subir la tarea, no hay problema. Yo le califico sobre la nota que es, no hay problema. Si es que hubo algún malentendido en esa parte, vuélvala a subir, no hay problema. Pero las preguntas tienen que ser de carácter cerrado, o sea, que sí, respondan a la... que tengan la respuesta de sí o no. Por ejemplo, se me ocurre la pregunta, tal como el día de ayer. La primera pregunta puede ser, ¿cuenta usted con internet en su domicilio? Entonces, las opciones de respuesta van a ser sí y no. Ya, se acabó. Esa es la encuesta que quería que presente. La segunda, ¿cuenta usted con algún ordenador en su domicilio, en su casa? ¿Sí o no? Eso era todo, no era nada más. Ya te llamo en cuanto termine. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por favor, silencien los micrófonos. Mach Salazar, ayúdame, por favor, ¿cuál es su duda? Buenas noches, licenciado. Mi duda es, las entrevistas que se hace, ¿se tiene que hacer a cualquier persona en cualquier país o siempre en el país donde nosotros nos encontramos? Ya, cuando usted se plantea el problema y quiere solucionar o quiere darle una solución a este problema, obviamente nosotros hicimos una delimitación en tiempo y espacio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espacio? Es el sector donde usted está desarrollando su proyecto. Por ejemplo, en la unidad educativa Juan Montalvo, aplicada a los estudiantes de tercero de bachillerato en el mes de julio a diciembre. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una delimitación en tiempo, en espacio, y aparte estamos ya asignando una población. ¿Cuál será nuestra población? Los estudiantes de tercero de bachillerato. ¿No es cierto? Lo que no Entonces, perdón, entonces, ¿qué es lo que yo les pedí?
que generen una encuesta de 10 preguntas y estas 10 preguntas la apliquen a 10 personas o a 10 estudiantes de tercero de bachillerato. De los cuales uno ha puesto en el marco. Ok, entendido. Licenciado, disculpe, otra pregunta. No entendí cómo ha dicho para poner la foto, para el capture de pantalla, no sé, cuando se hace la entrevista. Cuando obviamente por este tema de la pandemia, yo no voy a obligarles a ustedes a que se expongan yendo a hacer una entrevista o una encuesta de manera directa. Para eso tenemos los medios tecnológicos. Usted puede realizar o puede cargar en el WhatsApp las preguntas y estas las puede enviar a otra persona. ¿Qué tiene que hacer la otra persona? Contestar las preguntas y volverle a enviar. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Primero, para tener el dato de la población y la obtención de resultados. Y segundo, que cuando yo recibo el WhatsApp de mi compañero, yo puedo realizar una captura de pantalla, un screenshot. Y esto me va a servir como evidencia para decir que yo sí realicé mis encuestas. Entendida. Y luego hago un pastel para cada persona. Sí, a eso es lo que voy a ir ahorita. Entonces, por favor, continuemos brevemente porque se nos acaba el tiempo. Gracias, licenciado. Si me esperan un momentito, por favor, las personas que acaban de alzar la mano para explicarles esta parte y ojalá les pueda complementar mejor la información. Tenemos esta parte, ¿no es cierto? De la plataforma, obviamente lo que estábamos hablando, y tenemos aquí nuestra hojita de Word. Abramos Word. Confírmeme si se ve esa pantalla de Word. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner archivo, vamos a generar un nuevo documento. Este nuevo documento obviamente es una página en blanco, que aquí es donde nosotros vamos a registrar nuestra obtención de resultados. Si yo les mandé a realizar 10 preguntas, entonces usted va a tener que hacer o va a tener que organizar 10 gráficos para nuestra obtención de resultados. ¿Cómo lo generamos? Pondrá atención. Aquí en la pantalla vamos a ir indicando todo esto. Ya, vamos a poner insertar. Vamos a generar un gráfico. Y en el gráfico vamos a buscar la opción que dice circular. Una vez que tenemos en circular, le damos doble clic y automáticamente este se nos va a ver reflejado en nuestra pantalla del ordenador. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? En el resumen que usted tiene dentro de la plataforma dice realizar un cuadro tipo pastel con un llamado. ¿Cuál es el llamado? Es esta parte de aquí abajo que corresponde más o menos, es como una tablita de Excel. No sé si se dan cuenta. Aquí donde estoy señalando. Dice, no se ve nada. No se ve. Solo se ve algo que tiene escrito, ¿no? Se vio antes el pastel, pero luego nada. A ver, déjenme ver para compartirles nuevamente. ¿Ahí? Sí. Ya. Nuevamente les vuelvo a hacer el procedimiento. Si es que no se ven, por favor, vayan diciéndome para ir cambiando las pantallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos insertar, gráfico, circular, aceptar. ¿Sí se vio ahí? Sí. Ya. Entonces, ese es el cuadrito que usted debe generar para realizar las preguntas o para poder poner la obtención de resultados. Aquí obviamente dice ventas, pero nosotros no tenemos nada que ver con ventas, sino tiene que ver con una encuesta. Lo que usted tiene que poner aquí de como título, porque siempre esto va a tener un título. Va a poner pregunta, al apuro le voy a poner, pero más o menos va a estar así, ¿cierto? Pregunta número 1. Ahí usted escribe si es que quiere la pregunta, la que usted puso para la encuesta. Y le pone enter. Se da cuenta usted, aquí en la parte superior del cuadro ya se cambió, ¿no es cierto? Ya no dice ventas, dice pregunta. Si es que yo le mandé a hacer una encuesta de 10 personas, esas 10 personas van a corresponder al 100% de personas entrevistadas. Sí, hacemos una regla de 3.
Las 10 personas obviamente van a ser el 100%. Si digo 8, ¿a cuánto corresponde? 80. 80. Si digo 8 personas. 80. Al 80%. ¿No es cierto? Así sucesivamente. Por eso se les mandó ese rango, es por facilidad. Sí. Como yo les dije que solo únicamente la encuesta respondía a dos respuestas, perdón, que son sí y no. Entonces, si se dan cuenta aquí en la parte de abajo, donde yo estoy señalándole en donde dice gráfico de Microsoft Word, aquí nosotros tenemos 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a borrar estas dos filas, porque obviamente no corresponden a lo que nosotros estamos pidiendo. Vamos a poner eliminar y vamos a poner eliminar las filas de la tabla. Hay que poner del 1 al 10. Y vamos a poner aquí, vamos a poner la respuesta sí, y abajo, no. No. Ya. Digamos que ya tenemos ya más o menos plasmado nuestro cuadro, ¿no es cierto? Esa sería la primera pregunta. Esa es la primera pregunta, ¿correcto? Sí, hasta el 10. 1, 2, 3, 4. Ya, sí, correcto. Digamos que la primera pregunta correspondía a, ¿tiene usted internet en su domicilio? De las 10 personas entrevistadas, que corresponde al 100%, únicamente 7 personas tenían internet. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y abajo, obviamente, las personas que no tienen internet en la casa va a ser el 30%. Como ustedes se dan cuenta, cuando yo modifiqué estos valores aquí, automáticamente en el cuadro pastel también cambió la proporción. ¿Sí se dieron cuenta? Sí, licenciado. Dígame. Sí, que sí nos damos cuenta, que se ve cómo cambia el gráfico. Ya, si es que pongamos otro ejemplo, digamos que aquí corresponde a 5 personas si tienen internet y 5 personas no tienen internet. Entonces, ¿qué pasó con el cuadrito? Se modificó, ¿no es cierto? Se modificó automáticamente. Ya, entonces, pero vamos a dejarle con la proporción del 7 y del 3%. ¿Qué más debe tener nuestro cuadro pastel? Obviamente debe tener la asignación por porcentajes dentro de su propio cuadro. Es lo que nos pide, ¿no es cierto? La norma técnica, las normas AP. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a buscar dentro del cuadro, dentro de los cuadros que están acá arriba, pongan atención, en la parte superior, y usted va a ir aplastando hasta que vea cómo coincide el porcentaje con la opción de respuesta que sí, aquí tenemos un color, y con la opción de respuesta no, que tiene otro color y el porcentaje. Sí, hasta ahí está entendido. Sí, licenciado. Sí, facilito, ¿no es cierto? No hay nada más, no hay por dónde perderse. Sí, ¿Cuál es la norma o qué es lo que nos pide a nosotros la tarea? La tarea nos dice que hagamos una especie, a manera de redacción, perdón, de no más de 400 palabras, sí, según cómo nos indica la obtención de nuestros resultados o basándonos en la obtención de nuestros resultados. Por ejemplo, en la pregunta 1 correspondía a, ¿tiene usted internet en su domicilio? Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a redactar nuestros resultados. Vamos a poner la pregunta 1, evidencia del 100% de personas encuestadas, el 70% sí tiene internet en su hogar. ¿Cómo? El 30% restante no tiene conexión a internet. Perdón. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer.
Ya estaría contestada la primera pregunta, ¿no, licenciado? Ahí está contestado. Gracias por su explicación, licenciado. Así es fácil, ¿eh? Muy No, buena explicación. no hay Perdón, Linsen. no hay por dónde perderse. Dígame. Entonces, el resumen o la explicación del gráfico tiene que ser a continuación del gráfico, no Ya. esa parte. Ya, hay dos maneras de realizarlo. Cuando ustedes ven los ejemplos que están en la plataforma, tenemos esta explicación, puede ser a la parte inicial o seguido del cuadro pastel. A mi preferencia, yo lo dejo después del cuadro pastel, porque uno más siempre se va a llevar por el aspecto visual. Entonces, uno primero va a poner atención al cuadro y después, obviamente, va a leer la explicación. ¿Sí? Listo, gracias, licenciado. Ya, a ver, ¿qué más tiene alzada la manito? A ver, Lorena, dígame, por favor, ¿qué más le puedo ayudar? Bueno, sí, yo tengo varias preguntas. La primera es que, bueno, lo diré al final. Primero lo diré al final. Voy por la segunda. Cuando nos ha dicho, cuando nos había informado que las preguntas tenían que ser sí o no, yo en esa parte lo tengo equivocado porque puse de acuerdo, no de acuerdo. Las 5 escalas de Likert que trae, tengo que cambiarlas. Segundo, cuando habla de las evidencias de esto, estos son los anexos, ¿no? Pero dentro de este trabajo, ¿no va los anexos o va los anexos? Ya. De esta tarea, en esta unidad. A ver, Lorena, primero, había pedido por facilidad que ustedes me envíen las opciones de respuesta sí o no. Obviamente nosotros siempre podemos generar muchísimas más opciones de respuesta, pero siempre tienen que ser de carácter cerrado. Como ustedes vieron aquí en el cuadrito, cuando yo puse insertar el cuadro, vamos a insertar nuevamente un cuadro. Cuando inserto un cuadro que es de manera circular, obviamente este va a despegar esta tablita de Word. Y aquí nosotros podemos ir poniendo todas las opciones de respuesta que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner en el cuadro 1, sí, en el 2 no, en el 3 tal vez. ¿Sí? Entonces se va a ir modificando. Obviamente eso es según cómo usted vaya generando su investigación. En este caso, ¿cuál es la norma que yo le dije? Quiero una pregunta cerrada con 2 opciones de respuesta. Eso estaba explicado en el cuadro anterior. Sí, y segundo, cuando usted genera la encuesta, por ley usted tiene que generar una evidencia, tal como las referencias, tal como las fotos, tales como los manuales, tal como los gráficos. Entonces usted tiene que adjuntarlos. No a una manera de 10 fotos de WhatsApp. Puede ser una evidencia de dos capturas de pantalla. ¿Qué evidencia que usted realizó? Sí. Sí, eso sería. Ya mismo se nos termina el tiempo. Voy a indicarles Sí, un último pasito. bueno, eso también quería de pedirle favor, por favor, si nos, ya que es cada 15 días la tutoría, si por favor, después cuando termine nos podemos volver a conectar, porque 40 minutos o 30 minutos parece que es muy corto con todas las inquietudes que tenemos. Si fuera posible, dicen, por favor. Bueno, no hay problema. Con este mismo link nos volvemos a conectar. Ya, entonces continuamos, por favor. Verán, ya está explicada esta parte donde nosotros insertamos los cuadros. Ya. Algo que vale recalcar aquí. Si es que yo pongo en la primera imagen, en el primer cuadro, este fondo, o se puede decir este estilo que tiene este mapa, todos los cuadros deben tener la misma condición. No puede ir un cuadro despintado, otro cuadro de otro color, no, todo tiene que ser uniforme. Sí. Se pidió, no a manera de exigencia del profesor, sino que esto es algo que está establecido en las normas APA, que estos cuadros sean los utilizados para la presentación de los resultados. Estos cuadros son los que se denominan cuadros pastel. Sí, entonces son los únicos que vamos a utilizar. ¿Hay otras maneras de realizar estos cuadros? Sí, sí las hay. Pero como yo entiendo que hay personas que no trabajan todo el tiempo en el Internet, esto es para realizarlo de manera autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer una tabulación de datos sin la necesidad de estar todo el tiempo conectado al Internet. ¿Sí? Entonces,
Esta sería la primera parte de cómo nosotros vamos a presentar nuestra obtención de resultados. Como bien mencionó el compañero hace un momento, cada pregunta debe tener su cuadro pastel y debe también tener esta parte de aquí, que es la evidencia, o que se puede decir es la obtención del resultado como tal. ¿Por qué es importante tener esto aquí? Y aparte yo les voy a ir guiando en esto. Si es que usted realiza bien o de una manera adecuada esta interpretación de datos, esta mismo le puede servir ya para la conclusión del trabajo final. ¿Por qué? Porque si es que yo evidencio que hay personas que sí tienen internet en su domicilio y que es la mayoría, el 70%, yo puedo decir que la facilidad que genera el internet permite una mejor comunicación y en este caso una mejor didáctica para el uso de los sistemas ofimáticos y por ende una mejor educación, ¿no es cierto? Entonces yo ya voy generándome una conclusión. Las conclusiones obviamente vamos a ver en el capítulo que continúa, que ya es la última unidad, y usted más o menos se puede ir guiando de esta parte. Sí, hasta ahí entendidos. Sí, licenciado. Ya, ¿qué más tiene preguntas? Disculpe, con respecto a esto mismo de los cuadros que ayer, buenas tardes, mire que le pregunté y claro, ahora me he mosqueado un poco más porque me quedé tal. Con respecto a la escala de valoración, yo le dije que lo había hecho con preguntas cerradas, pero la escala era excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Entonces ahora está recalcando lo que de sí y no, entonces lo tendrá en cuenta, no lo tendrá en cuenta, porque es que en verdad... Miren, no hay ningún problema, sí, pero esto es para que ustedes se lleven bien en cuenta de que cuando se pide, sí, se pide de manera directa o se da una orden, en este caso, de cómo usted tiene que realizar el trabajo, usted tiene que ceñirse a lo que el profesor le está diciendo. Ahorita no hay ningún problema, usted puede fallar, no hay problema, porque para eso estamos, para nosotros indicarles de buena manera cómo se debe realizar. ¿Dónde usted no puede fallar? Cuando usted ya esté haciendo su trabajo final. Recordemos que esta es la asignatura de proyectos y esto es lo que usted tiene que hacer para pasar la materia. Pero una vez que usted ya vaya a obtener su título de bachillerato, usted debe generar un proyecto, tal como lo estamos haciendo, pero ya con las indicaciones que le dé el licenciado al que sea asignado su tutor. Entonces ahí sí, no puede... que lo interrumpa, pero ¿lo tendrá en cuenta o no lo tendrá en cuenta? Porque sí, ahora sí. Cambiarlo... No hay problema, Yanara, ya le dije el día de ayer, no hay problema, envíelo como esté y yo le voy a calificar, pero ya le estoy haciendo las observaciones del caso. Vale, eso sí, y tengo otra, ahora que me acaba de decir lo del proyecto tal, más o menos para cuándo es el proyecto, tiene revisión de un borrador o tal, porque también, y el tema, no sé, más o menos libre. No, obviamente, verán, les despejo rápido de esta duda. Cuando se termine el ciclo lectivo, o sea, cuando se termine la unidad 4 y el examen final, se plantea un tribunal. Este tribunal va a estar distribuido por algunos licenciados que van a ser sus tutores, dependiendo del corte en el que usted esté, y se les va a asignar un tutor. Este tutor se encargará de generar un tema de estudio, de investigación. Obviamente esto se plantea como el tema para usted, y usted va a realizar todo lo que ha venido haciendo durante este periodo. Va a realizar la introducción y la justificación, los objetos, o sea, todo. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo les dije siempre? No hay problema si es que usted si revisa las clases en el YouTube y se da cuenta que está equívoco en alguna respuesta, usted me escribe y me dice, profe, le voy a enviar de nuevo mi deber. Entonces yo le voy a volver a revisar y le diré, no está ajustado a las normas APA, no tiene la justificación, el número de palabras asignado. Por eso yo les he estado mandando dentro de los mensajes la retroalimentación, para que ustedes vean cómo se tiene que hacer. Y como les repito nuevamente, aquí en este periodo de estudio usted puede equivocarse, porque está usted recibiendo la clase. Obviamente nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, perdón. Pero aquí nosotros estamos aprendiendo. Entonces, es lo que nosotros tenemos que indicarles. Cuando ya tengan su profesor tutor, no es que él también va a ser rígido, no.
pero obviamente nosotros vamos a hacer nuestros trabajos posiblemente sin tantos errores como los estamos haciendo en este momento. Sí.